Tauromenión fue fundada por los prófugos que sobrevivieron a los estragos y a la destrucción de Naxos en el 404 a.C., que fue llevada a cabo por el siracusano Dionisio el Viejo. El fundador de la nueva ciudad fue Andrómaco. Y desde el Etna nos dirigimos a Taormina. Y ya nos instalamos en nuestro hotel en Taormina. Desde nuestra habitación tenemos vista a este patio interior. La puerta Mesina indica la entrada al centro histórico de la ciudad, delimitada en la otra punta por la puerta Catania. Las dos puertas cerraban en tiempos pasados el pasaje obligado para quien desde Mesina debía dirigirse a Catania o viceversa. La histórica avenida Umberto atraviesa toda la ciudad, desde el norte con la puerta Mesina hasta el sur de la puerta Catania. Y es aquella que a través de los milenios vio pasar a todos los invasores de la isla, habiendo sido el pasaje obligado a lo largo del litoral jónico. Es una típica calle medieval, angosta y sin veredas, aunque realmente lo único antiguo son las iglesias y la torre fortaleza. Durante toda la época romana, Taormina fue teatro de importantes acontecimientos históricos. La Guerra de los Esclavos en el 132 a.C., el expolio al que la sometió Verres, y en el 34 a.C. Octavio la degradó a Colonia. Durante el período bizantino fue una de las fortalezas principales de la isla contra el peligro de la invasión árabe. En el 902 después de Cristo, gran parte de sus habitantes fueron exterminados por los árabes capitaneados por el Cuel Ibrahim, el cual, ante los pocos sobrevivientes, devoró el corazón del obispo San Procopio después de arrancárselo del pecho. Conoció un período de paz cuando fue reconstruida por los cristianos en el 913, pero en el 962 la ciudad pasó de nuevo bajo el dominio árabe. En el 1079, Ruggiero de Altavilla, tras 5 meses de asedio, consiguió conquistársela a los árabes. Los normandos reconstruyeron y embellecieron la ciudad con nuevos monumentos, y Taormina se convirtió en un importante centro económico y comercial. Hacia la mitad del recorrido de la avenida Umberto, donde está la Puerta Media, se encuentra la Plaza 9 de Abril. Y allí surge la torre fortaleza de los primeros habitantes de Taormina del siglo XII, siendo los cimientos aún más antiguos. Fue construida con bloques de piedras cúbicos sobre cimientos ciclópeos y fue destruida muchas veces y otras tantas reconstruida. Taormina se encuentra a 250 metros de altitud sobre el mar Jonio y enfrente del volcán Etna. El clima es templado en invierno y cálido en verano, que además de sus bellezas naturales y la perfecta organización hotelera, hacen de Taormina uno de los sitios más encantadores de Italia y del mundo.
y ya estamos llegando a la Plaza del Duomo. El aspecto externo de la Basílica Catedral de San Nicolás refleja la concepción arquitectónica, la severidad cuadrada de las catedrales normandas. La fachada está adornada por un portón suntuosamente decorado. Y siguiendo por la avenida Humberto llegamos hasta el extremo sur, donde está la Puerta de Catania. Fue construida en el año 1340, en el reinado de Pedro de Aragón, como lo demuestra el escudo de armas que todavía se conserva en buen estado sobre el portal. Y del otro lado de la Puerta de Catania se encuentra la Plaza Giuseppe. Una mano in capo cora, non ti scordo prima amore, ma ti stai scordando me. Quando si dice sì, tiene la mente. Y ahora llegamos al Palacio Corbaja, así llamado por el nombre de la familia Corbaja, última propietaria de este edificio que tuvo varios dueños, y cada uno de ellos dejó la propia huella con transformaciones, sobreposiciones y agregados a partir del año 1372, que fue su fundación. El destino original fue privado y luego fue público, habiendo sido la sede del primer parlamento siciliano en 1410. Este incendio circunstancial nos da una idea de lo que debe ser cuando el Etna entra en erupción. Un mejor golpe que el que he tenido para este último circuito. Y aquí termina el viaje nuestra chofer, a la cual todo el grupo llegó a tomarle un gran cariño. A pesar de las innumerables destrucciones padecidas a lo largo de los siglos, Mesina, a los que los griegos llamaban Sancle, ha vuelto a ser un destacado centro comercial. Ni los terremotos, el más grave en 1908, que destruyó más del 90% de la ciudad, ni epidemias ni bombardeos consiguieron desanimar a los pobladores de este puerto. Nos trasladamos entonces de Taormina a la ciudad de Mesina. Sancle al inicio fue fundada por bandoleros de Cumas. Fue llamada así por los sículos, porque el lugar tiene la forma de hoz, y los sículos llamaban a la hoz Sanclon. El estrecho de Mesina es el paso marítimo que separa a Sicilia de la península itálica y pone en comunicación los mares Jónico y Tirreno. Llegados entonces ya a Mesina, vamos a hacer un recorrido por sus calles. Y llegamos ahora a la iglesia de la Santísima Annunziata dei Catalani. Fue construida en el 1100 bajo la dominación normanda y reformada en el siglo XIII. Debe su nombre a los comerciantes catalanes que fueron sus propietarios durante mucho tiempo. El ábside es característico del estilo normando compuesto que combina las aportaciones románicas, arquerías ciegas sobre columnillas, con las influencias árabes, motivos geométricos realizados con piedras polícromas y los elementos bizantinos, cúpula sobre tambor. Y seguimos recorriendo sus calles, apreciando sus construcciones, sus monumentos y sus esculturas. Nos vamos a dirigir hacia la Plaza del Duomo.
Cerca de la iglesia se encontraba el castillo de 6 torres, construido por Ruggiero, hoy desaparecido, pero que podemos ver todavía en un bajorrelieve esculpido en el podio que sirve de base a la estatua de Juan de Austria, el vencedor de Lepanto. Llegamos ahora a la Plaza del Duomo, donde está su magnífica catedral con su maravilloso campanario. En el medio de la plaza se encuentra esta maravillosa fuente. Y lo más importante es el esbelto campanario que está a la izquierda de la catedral y mide 60 metros de altura. Fue proyectado por Francesco Valenti e inaugurado el 13 de agosto de 1933. A las 12 del mediodía todos los autómatas se ponen en movimiento. El abanderado león rugiente inicia la serie de movimientos. Es el símbolo de la indómita voluntad que ha animado al pueblo de Mesina en su largo recorrido histórico. La dífora de las 2 campanas, con la de las horas de 1590 y la de los cuartos de 1679. En el centro un gallo dorado lanza su grito sonoro al lado de las estatuas Dina y Clarenza, las 2 heroínas de la insurrección popular contra las tropas de Carlos de Anjou en 1292 que van marcando el tiempo. Y debajo la escena de la entrega de la carta de la Virgen por un ángel a los 4 embajadores de Mesina que, precedidos de San Pablo, se inclinan ante la majestad de la Virgen. Y estas son las 4 escenas evangélicas: el nacimiento, la Epifanía, resurrección y Pentecostés, que representan las 4 principales festividades religiosas. Y aquí las 4 edades del hombre, una cada cuarto de hora: la niñez, juventud, edad madura y vejez. Al final aparece la muerte con la hoz. Debajo la escena del carro tirado por un ciervo que indica los días de la semana. En el lado sur del campanario, en la parte de abajo, tenemos el cuadrante del calendario de 3,5 metros de diámetro, con una inscripción que recuerda la fecha de construcción del reloj. Este es el cuadrante del sistema planetario, de 5 metros de diámetro y un mecanismo de 35 ruedas. Y en la parte más alta vemos el globo que indica las fases de la luna. La portada central de la catedral es del siglo XV y está finamente esculpida. A las 12 del mediodía volvemos nuevamente a la torre, porque todos los autómatas del campanario se ponen en movimiento y representan alegóricamente episodios históricos y religiosos de la ciudad de Mesina, como ya hemos visto. Esto lo hacen acompañado por el repiquetear de las campanas. Ahí gira, ¿ves? La mano de la que toca la campana y aparte el de abajo va girando. Pero nosotros no veo que giren. A ver. El interior es de 3 naves dividido por 2 filas de 26 columnas monolíticas con 3 ábsides y el transepto de la nave central recubierto con armazones con figuras de santos, ángeles y los apóstoles evangelistas. A pesar de que la catedral fue reconstruida casi en su totalidad después del sismo de 1908 y los bombardeos de 1943, conserva las líneas características de su estilo normando original del siglo XII. La antigua Keplaloidion, topónimo derivado del griego kefalé, que significa cabo, promontorio, y referido a la masa rocosa que domina la ciudad. En las cuevas que se abren en las laderas de la montaña se revela la presencia humana desde época prehistórica. La última etapa del viaje, salimos entonces de Mesina, pasamos previamente por la isla de San Giovanni y nos dirigimos a Cefalù. Y luego retornamos nuevamente a Palermo. En el trayecto, como dijimos, pasamos por San Giovanni, que es una ciudad pesquera y portuaria que se encuentra entre el Golfo de Milazzo y el Golfo de Patti. Desde San Giovanni se pueden ver las costas de Calabria.
Y ahora retomamos el camino hacia Cefalú. Cefalú, en época prehelénica, probablemente era frecuentado por los fenicios de la parte occidental de la isla y por los colonizadores griegos orientales por razones de convivencia y de intercambio comercial. Y aquí ya empezamos a ver el promontorio llamado Calura, esa masa rocosa que domina toda la ciudad. El golfo al este de la ciudad, un lugar donde se encuentra el puerto de pescadores y muelles para embarcaciones deportivas. Y del lado oeste ya alcanzamos a ver el centro histórico, donde apreciamos el complejo monumental de la catedral, del obispado donde Ruggiero II restableció el rito latino en el 1145 y del claustro añadido también en el siglo XII. Y al pie del promontorio Calula comenzamos sí el recorrido a pie. Continuamos a orillas del mar Tirreno y entramos en la intrincada red de callejuelas características del período árabe y medieval. Y así llegamos frente a la catedral, que fue construida por voluntad de Ruggiero II para agradecer a la Virgen la salvación de una tormenta en el mar. Sus piedras de tonos dorados se confunden con las del acantilado. El edificio fue construido entre 1131 y 1240, con una fachada flanqueada por dos torres cuadradas. El pórtico es el resultado de la reforma que efectuó un maestro lombardo en el siglo XV. Tiene un elevado ábside enmarcado por dos absidiolos poco sobresalientes, donde son más evidentes las originarias estructuras normandas. En el interior, las columnas están coronadas por espléndidos capiteles de estilo sículo normando, y los envigados que techan las naves y las galerías del crucero son también de origen normando. En el centro de la nave izquierda vemos una notable estatua de la Virgen con el Niño, obra de Antonello Cagini de 1533. La curva del ábside, las paredes del presbiterio y la bóveda están completamente cubiertas de mosaicos realizados por artesanos bizantinos en el 1148. También tenemos la solemne figura del Cristo Pantocrátor que bendice, igual que en la Catedral de Monreale. Y también podemos apreciar una maravillosa pila bautismal. Nuevamente en el exterior vemos el patio que precede a la catedral y las estatuas que enmarcan la entrada al patio. Y ahora nos dirigimos hacia el lavadero público. Este lavadero es de época medieval y está cavado directamente en la roca viva. Y vamos a seguir recorriendo sus callejuelas, que como dijimos son del período árabe y medieval. Y llegados a la orilla vemos este pequeño puerto
y estas maravillosas playas que dan sobre el mar Tirreno. Y ahora esta maravillosa vista nocturna de la catedral con la luna de fondo. Vemos también la ciudad debajo del promontorio Calura y una última vista con la catedral iluminada. Y ahora retomamos nuevamente el camino para dirigirnos a Palermo, donde vamos a finalizar todo el tour que hicimos por Sicilia.